Hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga. Buenas noches a cada uno de ustedes que están allí en su casa, que están descansando, que están en familia. Quiero darles a cada uno de ustedes en esta noche la bienvenida por estar con nosotros, acompañándonos en este devocional en casa, en esta meditación de la palabra del Señor. Qué gusto para nosotros poder tener con usted un espacio esta noche, cada noche, para meditar y reflexionar en la palabra de Dios, en lo que Dios hizo, hace y hará. El Dios de la historia caminando con nosotros. Bienvenidos todos esta noche a este devocional de fe y esperanza. Esperamos que usted sea confortado, sea alentado, sea invitado a tener una experiencia con el Señor, una experiencia motivadora y transformadora para nuestras vidas, para cada uno de nosotros. En medio de esta situación, en medio de este tiempo, esperamos que el Dios de la gloria esté guiando su vida. Esperamos que en este tiempo usted sea llevado por el Señor, que usted se deje llevar por el Señor, por su gracia, por la fe en el Señor, para construir su vida hacia la eternidad, para construir su familia. Qué bendición los que creemos en el Señor. Qué bendición los que podemos reconocer al Señor como nuestro Dios y como nuestro Salvador, aquel que nos ha redimido y nos ha hecho sus hijos. Eso dice la palabra del Señor, que a los que creen en su nombre les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso usted y yo somos hijos de Dios, porque hemos creído en su gracia y en su misericordia. Esta noche, antes de meditar en la palabra, vamos a orar al Señor, vamos a pedirle al Señor que Él sea ministrando a nuestras vidas, sea trayendo sanidad, sea hablando a nuestro corazón. Es la voz que necesitamos escuchar, es la única voz que necesitamos escuchar. Hay muchas voces que saltan en nuestra mente. Hay muchas voces que escuchamos, pero definitivamente la única voz que debemos escuchar es la voz del Señor. Este es el consejero absoluto. En la palabra del Señor somos instruidos, enseñados, redarguidos para ser perfectos a la voluntad del Señor en nuestro corazón. Oremos al Señor. Padre, te bendecimos en esta noche, te damos gracias por cada familia, por cada hombre, por cada mujer, por cada amigo, por cada hermano, Señor, por cada uno de nuestros amigos y hermanos que se han unido en esta noche con nosotros, les bendecimos. Pedimos que la gracia tuya, Señor, sea sobre cada uno de ellos y sobre sus familias. Que esta noche tú traigas consuelo, bendición, esperanza en nuestras vidas, Señor. Que al meditar en tu palabra seamos edificados y seamos instruidos en esta noche. Lo necesitamos, Señor. Proclamamos tu palabra como norma de vida para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Meditamos esta noche en el Salmo 90. Estamos leyendo los salmos. Los salmos son oraciones. Los salmos son alabanzas. Los salmos abren puertas para que aprendamos a adorar a Dios, para que podamos dirigirnos a Dios, para poder ver las sendas que Dios ha trazado para nosotros. Permítame, leo el Salmo 90, que es el libro que estamos leyendo. Hemos trazado como meta este año leer la palabra de Dios y estamos leyendo el libro de los Salmos en este momento, en estos días. Así que el Salmo 90 es propicio para nosotros en esta noche. Escucha lo que dice el Salmo 90. Señor,
Tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de aguas, son como sueño, son como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos, y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, y los años en que vimos el mal. Aparezca a tus siervos tu obra, y tu gloria sea sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro día sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. ¿Ha notado usted cuán corta es la vida? ¿Se ha dado usted de cuenta cuán breve es la vida? Usted al pasar los años no ha notado cuántos días, cuántos meses han pasado sobre sus días, sobre sus años. Cuán breve es la vida. Tenemos tantas metas, tantos proyectos por realizar, y cuando menos pensamos, el tiempo se nos ha acabado. Y miramos para atrás y vemos cuán breve ha sido nuestra existencia. Esta noche quiero meditar con usted la brevedad de la vida. Cuán breve es nuestra vida. Cuán breve es nuestra vida frente a la eternidad de Dios. Cuán finita es nuestra mente. Cuán infinita es la mente de Dios. Este salmo hace un contraste absoluto entre la transitoriedad de la vida, lo breve que es nuestro paso por esta tierra, y la grandeza y la eternidad y la existencia de Dios. Hay dos sujetos en este salmo: el hombre tan transitorio, tan breve, tan falaz, que es como la hierba, como la flor del campo, que en la mañana nace y crece y en la tarde se marchita y perece. Así es el hombre, frente al carácter eterno y la grandeza de Dios. Cuán breve es nuestro tiempo frente al Señor. Se pasan los días y nuestros anhelos están latentes y aún sin poder lograr y conquistar lo que nuestro corazón anhela. Este salmo es el salmo de Moisés. Moisés escribe este salmo y Moisés
refleja en este salmo 40 años andando en el desierto cuando estaban en el Éxodo, 40 años de este pueblo divagando en el desierto a causa de la ira de Dios por su infidelidad, por ser un pueblo infiel. Dios hizo que vagaran 40 años a causa de su infidelidad. No obstante, la fidelidad de Dios fue tan latente, fue tan visible durante este tiempo, que Moisés no toca sino escribir este salmo y decir: Señor, cuán breve es nuestra vida. Quizás cuando ellos menos pensaron, pasaron estos 40 años en un abrir y cerrar de ojos, 40 años divagando y sin propósito, pero 40 años en que Dios fue fiel, Dios estuvo con ellos y Dios les acompañó. Qué parecido es esta reflexión a la vida de muchos de nosotros, divagando tantos años, con pensamientos confundidos, con acciones tan alejadas y tan apartadas de Dios que no reflejan el carácter de un hijo de Dios. Sin embargo, la fidelidad de Dios sobre el hombre, la fidelidad de Dios sobre nosotros. Este salmo tiene 3 partes muy sencillas. Versículo 1 y 2 habla del carácter eterno de Dios, la eternidad de Dios. La segunda parte habla de la transitoriedad de la vida. Del versículo 3 al versículo 11, la brevedad del hombre, que es tan corta su existencia. Y la tercera parte, del versículo 12 al versículo 17, habla de la filosofía de la vida. La filosofía de la vida que usted y yo debemos tener en una vida transitoria y tan breve. Comienza la primera parte mencionando la fidelidad de Dios. Como en los versículos 1 y 2 Moisés destaca que Dios es fiel, que Dios ha estado con ellos, que Dios ha sido un refugio. Y ha dicho: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Pasan las generaciones y allí está el Dios de la gloria. Antes que se formase todo, el Señor sustentaba y llenaba la tierra. Y en estos primeros versículos Moisés exalta la grandeza y la eternidad de Dios y cómo Dios nos ha llevado y cómo podemos decir que hasta aquí nos ha traído el Señor, el Dios eterno. Y cómo no mencionar esos atributos de Dios: el Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios todopoderoso que contiene todo el universo y que en la palma de sus manos sustenta el mundo. El Dios omnipresente, el Dios que está en todas partes, que mientras está con nosotros, está obrando en todo lugar, como dice Isaías, que Él llena toda la tierra. ¿Cómo no mencionar que este Dios eterno es el Dios omnisciente, el Dios que todo lo sabe, el Dios que de generación en generación ha sido el refugio de los hombres que le buscan? Pero luego Moisés habla de cuán breve es la vida frente a la grandeza de Dios, cuán breve somos nosotros, y hace la comparación de que un día para Dios es como 1000 años y 1000 años es como un día para el Señor. Como el hombre es consumido por el furor, como el hombre en la mañana florece y crece y a la tarde es cortada y se seca su existencia. Y dice: aún más breve nuestra vida. Hace un resumen de nuestra vida,
cómo nuestros días son de 70 años y los más robustos son 80 años. Esa es la longevidad del hombre de hoy. Los más robustos llegan a vivir 80 años. Y con todo, tanta molestia que tiene el hombre. Nuestra vida es tan pasajera. Nuestra vida es tan falaz. Nuestra vida es tan pasajera que por eso debemos declinar nuestro corazón y acercarnos a Dios para darle propósito a nuestra existencia en una brevedad. Los jóvenes piensan que van a durar y a veces no se preparan, no se capacitan, no se instruyen en la vida, sino que malgastan y derrochan su vida pensando que van a vivir muchos años sobre la tierra, pero cuando despiertan de su acontecer cotidiano y miran hacia atrás, se dan cuenta cuán breve y cuán transitoria es la vida. Que la vida no es hecha para el deleite y para los placeres. La vida es para darle significado en Dios. Este salmo comienza exaltando a Dios. En la mitad tiene la brevedad de la vida, pero la tercera parte habla de cómo ha de vivirse la vida. Que si la vida es breve y corta, ha de vivirse bajo la mano y bajo la cobertura de Dios. Y Moisés señala cuál es la filosofía para vivir una vida breve, para vivir una vida corta. Y termina Moisés dándonos una lección de vida, cómo vivir una vida breve y transitoria, pero vivirla llenos y bajo la cobertura y bajo el refugio de Dios. No bajo el amparo de la mundanalidad, de los deleites y del pecado de este mundo, sino que Moisés nos enseña la filosofía para vivir una vida en el deleite de Dios, en una vida bajo la norma de Dios, para no malgastar esta vida que es tan corta en la mundanalidad y en la confusión de este mundo, sino para vivirlo bajo el refugio de la mano del Señor. Dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Enséñanos, Señor, a vivir nuestras vidas. Dice, vuélvete, Señor, vuélvete, oh Jehová, a nosotros. Sácianos, oh Dios. Enseña a vivir una vida saciada en la misericordia de Dios. Una vida breve, una estancia peregrina, breve y corta en este mundo, pero de la mano del Señor. Alégranos conforme a los días. Alégranos, Señor. El hombre solamente puede alegrarse en las manos del Señor. Así comienza el Salmo 1. El hombre que es bienaventurado, el hombre que se gasta en Dios, el hombre que no vive para los deleites de este mundo, sino el hombre que vive bajo el gozo y bajo el amparo y bajo el refugio del Señor. Bienaventurado el hombre que no se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que es el hombre que se alegra en Jehová. El hombre que medita en la porción de la palabra del Señor. La filosofía de la vida que nos enseña Moisés es una vida donde ha de aparecer las obras de Dios en nuestra vida. Así dice, aparezca en tus siervos tu obra. Que la obra de Dios sea un sello en nuestra vida, en quienes le seguimos, en quienes le buscamos, en todos los que le amamos, en los que salimos de un mundo turbio y de unas tinieblas para buscar al Señor, para que aparezca en nosotros el sello de Dios. Así dice el versículo 16, que aparezca el sello de Dios. El versículo 12 dice, enséñanos, Señor. El versículo 13, vuélvenos, oh Jehová.
El versículo 14, sácianos de tu misericordia. El versículo 15, alégranos conforme a nuestros días. El versículo 16, que aparezca la obra de Dios en nuestras vidas. Y el versículo 17, confírmanos en tu luz, confírmanos, y la obra de nuestras manos confirma en nosotros. Señor, confirma la obra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Note la filosofía de la vida para alguien que conoce a Dios, para alguien que busca de Dios, para alguien que no quiere vivir confundido en este mundo, sino para alguien que busca de Dios, para alguien que ha entendido que la vida ha de ser guiada por las sendas del Señor y no por las sendas de un mundo confundido y de un mundo en tinieblas. La filosofía de Moisés para nosotros es una filosofía basada en el plan de Dios, en el plan de Dios con el hombre, que cuando el hombre conoce a Dios tiene sentido y propósito en su vida, que cuando el hombre conoce a Dios puede acercarse al Señor y entender dónde está la plenitud de la vida. Entender lo que Moisés nos quiere decir, lo que el Señor nos quiere decir a través de Moisés, es entender cuál es el derroche de la vida. Que el derroche de la vida en una estancia tan breve de nuestra existencia es un derroche en Dios. No es para gastar la vida en los placeres de este mundo. No es para vivir bajo la sombra del pecado, sino para vivir bajo las alas del Señor y estar protegidos y estar seguros. Por eso otro salmo dice, me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Esta filosofía de la vida no es la filosofía encarnada en el pensamiento de los hombres, en el razonamiento de los hombres. Es una filosofía del amor del hombre hacia la vida profunda que solamente Dios tiene. Es llenar el corazón del hombre con la norma de vida que da el Señor. Hay muchas excusas para vivir para Dios. Hay muchas excusas para gastar nuestra vida en Dios. Los viejos dicen que están muy ocupados y que no tienen tiempo para gastar su vida en Dios. Los jóvenes tienen otras excusas. Los jóvenes están tan jóvenes y tienen tantos días por vivir, tanto placer por conquistar, que no ven a Dios, que no buscan a Dios. Este es un tiempo para gastar nuestros días en el Señor, para rendirnos delante del Señor. Piense por un momento, ¿qué es su vida? ¿En qué está gastando usted sus días? ¿Cuál es el derroche de sus días? ¿Cuál es el plan que usted tiene para su vida? ¿Ha encontrado usted el significado y sentido de su vida en Dios? No en el valor que le da el mundo, sino en el valor absoluto que tenemos en el Señor. El tiempo que usted pasa en esta tierra es tan corto y es tan breve, que quizás cuando mire para atrás va a estar tan arrepentido de no haber aprovechado el tiempo que Dios le ha dado. Joven, gaste sus días en Dios. Gaste sus días en la norma de vida para el Señor. Viejo, gaste los días que le faltan en el Señor. Gástese en Dios y empiece a vivir en la dimensión del Espíritu de Dios, en una filosofía completa, completamente diferente a lo que el mundo nos ofrece, a lo que el mundo nos da. Este es un tiempo para que vivamos bajo la gracia del Señor, poder entender que nuestra vida es tan corta, que usted y yo somos peregrinos, pasajeros en una instancia breve y corta en esta tierra,
pero que tenemos una vida por delante, tenemos una eternidad que conquistar de la mano del Señor, y es allí donde vale la pena esforzarnos y vivir para Dios, en un tiempo donde se niegan los principios de Dios, donde se quebrantan los principios de Dios, pero que ese Dios eterno, ese Dios que ha sido refugio de generación en generación, es el Dios que nos llama para refugiarnos delante de Él, para enseñarnos, para volvernos hacia Él, para saciarnos, para alegrarnos el corazón, para afirmar sus obras como un sello en nosotros y para confirmar su obra eterna en nuestras vidas y en nuestro corazón. Oremos al Señor esta noche. Oremos que el Señor le bendiga, que el Señor le llene de paz, que el Señor le ayude a entender que la vida es corta y que la mejor transitoriedad de la vida es vivirla de la mano del Señor. No vivirla para el derroche y el placer hedonista de este mundo, sino para gastar nuestros segundos, nuestros minutos, nuestros años, para gastarnos en Cristo. Vale la pena vivir para el Señor. Vale la pena tener un estilo de vida como un hijo de Dios, como hijos del reino, con el sello de los hijos de Dios. Oremos por su necesidad y su petición esta noche. Quiero orar por el hermano Johnny que le han operado esta noche, por la hermana este día, por la hermana Cecilia que está enferma. Quiero orar por una familia que tiene uno de sus hijos desaparecidos hace muchos días ya. Que el Señor traiga consuelo a esta familia que ha perdido a un joven y están en la incertidumbre de dónde está este muchacho. Oremos para que el Señor traiga paz a sus corazones. Oremos por las familias. Oremos por la paz de su familia. Que el Señor restaure su familia. Oremos por su economía. Oremos porque Dios abra puertas. Oremos por sanidad. ¿Sabe por qué? Porque creemos esta noche que el Señor es nuestro refugio, es nuestro amparo. Y el mismo Dios que actuó en el pasado, que ha sido Dios de generación en generación, es el Dios que toca nuestra generación en nuestro presente. Señor, te bendecimos en esta noche, en esta hora. Te exaltamos por tu fidelidad, porque tú eres nuestro refugio, nuestro amparo y nuestra fortaleza. Señor, ayúdanos a vivir en esta tierra como peregrinos, como extranjeros, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Porque tú nos llamas, Señor, a vivir en esta tierra como hijos tuyos, oh Dios. Porque tú nos presentas un estilo de vida de acuerdo al modelo del reino, de acuerdo a tus principios. Señor, gracias por el llamado, por la exhortación, por la edificación, por el consuelo, Señor, que nos das en esta hora. Oramos por cada uno de nuestros hermanos, de nuestros amigos que nos piden oración. Oramos en favor de ellos para que tú les ministres. Oramos para que restaure los matrimonios, para que vuelvas el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Bendícelos, Señor. Trae paz en los hogares. Señor, oramos por la economía. Oramos para que abras puertas, para que traigas empleo, para que llene la alacena, Señor, porque tú eres el Jehová Jireh, el Dios que provee. Ese es nuestro Dios. Nuestro estandarte eres tú, el que levanta nuestra cabeza, que eres nuestra gloria. A ese Dios vivo clamamos en esta hora. Oramos por la recuperación de don Johnny. Bendícele, obra poderosamente en su corazón, en su vida. Levántale espiritualmente, levántale físicamente, Señor. Oramos por Cecilia, oh Dios, por nuestra hermana, que le intervengas en su vida y en su corazón. Oramos por los que están solos, oramos por los que están angustiados. Pedimos, Señor, que la paz tuya quebrante toda nostalgia, toda amargura, toda incertidumbre en el nombre de Jesús.
Oramos por la familia de Alejandro, Señor. Este joven que está perdido, que no se sabe dónde está, que lleva tantos meses desaparecido. Oramos por su familia, Señor. No sabemos de él, pero pedimos, Dios, que te glorifiques en esta familia. En el nombre de Jesús, interviene poderosamente. Clamamos a un Dios que vive y que reina, a un Dios que de generación en generación ha sido propicio, ha traído liberación, ha sacado de la esclavitud, ha levantado al hombre, lo ha redimido. Ese es el Dios al que clamamos en esta noche. Señor, te damos muchas gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quédese en paz, en la paz que solamente Cristo puede dar. Medite en el Señor, en las sendas de su vida. Mire a Cristo. Que el Señor le bendiga. Queriendo Dios, nos veremos mañana en nuestro devocional de fe y esperanza. Que Dios le bendiga.